Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy estamos aquí con ustedes de nuevo, como todos los lunes, para nuestro segmento informativo. Como ustedes ya saben, yo soy Rachel Chávez, la gerente de litigación de la firma Lavelle. Y con nosotros aquí está la gerente de la oficina, Iris, y también la vicepresidenta de la firma Lavelle, Emily Lavelle. Hola, yo soy Iris, la gerente de la oficina. Hola, yo soy Emily Lavelle, abogada vicepresidente de la firma Lavelle. Hoy el tema que vamos a tocar es qué hacer si se encuentra en un accidente en el trabajo. Hoy estamos aquí con Iris y también con Emily, como les había dicho, para hablar sobre ese tema que es muy importante. Okay, today we're going to talk about work-related injuries. There are many ways that you can get hurt on the job. Hay varias maneras en la cual una persona se puede herir en el trabajo. Hoy vamos a tocar ese tema. Es algo que muchas personas no saben exactamente qué tipo de información obtener cuando se encuentran en un accidente en el trabajo. When we're at work, there are many different ways in which we can compensate ourselves for our injuries with doctors, with lost wages, with medical bills. In New York State, there's something called workers' compensation that will give us medical coverage insurance, wage coverage insurance, and a bulk settlement at the end to allow us to get compensated for the injuries we received on the job without suing our employer. Hay varias diferentes maneras en la cual una persona se puede obtener algún tipo de compensación cuando están heridos en el trabajo. Por ejemplo, en el estado de Nueva York tenemos lo que se llama compensación de trabajo, a donde le dan recompensa por el tiempo perdido de trabajo. También le pagan el tratamiento médico, tienen varios doctores, y también puede obtener compensación al final del caso por todas sus heridas sin tener que hacer ningún reclamo ni mucho menos demandar a su empleador. Okay, so let's just say you work in construction and you fall on a ladder. The property owner would be responsible for a third-party claim, and Emily's going to go into that in a little while. You can get hit by someone while you're doing construction, whether it's a machine or if it's somebody who's carrying equipment or in any other way. You could be driving a truck and doing a delivery and get into a car accident. You have what's called a third-party claim against that other vehicle. You could be delivering something for Amazon and get bit by a dog or trip and fall on a sidewalk and you have another claim. It's very important that you understand what can happen, and we can help you with that, and we can also get you what's called a workers' compensation attorney, who's very, very good, and Emily's going to talk to you a little bit about that now. Hay varias diferentes maneras en la cual se puede involucrar en un accidente trabajando. Por ejemplo, si trabaja en construcción, puede ser que están haciendo un trabajo en alguna propiedad y tiene un accidente mientras está trabajando. Ahí puede demandar no a su empleador, sino a la persona que es el dueño de esa propiedad por alguna negligencia que a lo mejor ellos tuvieron. También está el ejemplo de esos que manejan camiones o trocas. Si está involucrado en un accidente mientras está manejando, o sea, está trabajando, puede hacer un reclamo contra esa tercera persona que sería el dueño del vehículo que le causó el accidente. También a lo mejor puede ser alguien haciendo un delivery con Amazon, por ejemplo, y lo puede morder un perro. No va a ser un reclamo contra su empleador, aunque estuvo trabajando, pero sí puede hacer un reclamo contra el dueño de ese animal. Aquí tenemos a Emily Lavelle que nos va a explicar más o menos exactamente cómo funcionan los reclamos de una tercera persona. Thanks, Rachel. Okay, so you got hurt at work. What do you do now? Well, first of all, at the time of the accident, you want to take some of the steps that we've talked to you about before. If you can take photos of where you got hurt, write down the address of where you got hurt if it's not your normal workplace. Make sure if you go to the hospital that you tell them you were hurt on the job and the way you got hurt. And if you have an injury such as a cut, a laceration, take pictures of the injuries.
Muy importante, como le habíamos dicho anteriormente, cuando está involucrado en un accidente, es importante de recordarse de tomar fotos de algún reporte a lo mejor que pueden hacer en la escena cuando sucede el incidente. Es muy importante, a lo mejor usted no estuvo involucrado en el accidente directamente, pero si ve que algún compañero de trabajo suyo sí está herido, que usted como su compañero tome las medidas necesarias para documentar las evidencias que hay, porque a lo mejor esa persona en ese debido momento está tan preocupado y hay tanto caos sobre lo que está pasando que no están pensando en estas cosas, que es muy, muy importante. Now what do you do? Well, first of all, call us and we will help you set up your workers' compensation claim. In New York, you're entitled to receive workers' compensation benefits, which will include wages for the time you're out of work and will cover all of your medical bills. Even if you don't have other private insurance, you're still entitled to these workers' comp benefits. So call us and we'll help make sure that claim goes in so you start to get your wages paid right away. And don't worry, every employer has to have workers' comp in New York and in many states in the United States, and you're automatically covered. Your boss can't retaliate against you because you make this claim. So that's the first step. So we can make sure we get your wages and you're able to pay your bills and take care of your family's needs. Ahora, el próximo paso será llamarnos a nosotros acá en la firma Lavelle. Nosotros los podemos ayudar a iniciar el reclamo con compensación de trabajo. Cada empleador en el estado de Nueva York requiere el estado de que tengan este tipo de seguro. Así que no se lleve, si en dado caso el empleador dice que no hay seguro, no tienen cómo pagar, automáticamente el estado a través de Workers' Compensation, compensación de trabajo, le van a pagar su tratamiento médico, le van a recompensar por el tiempo que han perdido por trabajo, por no poder trabajar por sus heridas, y también le pueden dar una compensación amplia al final de todo por todas sus heridas. Así que es muy importante de que nos llame acá al 1-800-745-4878 lo más pronto posible desde que esté involucrado en algún tipo de accidente de trabajo. Now. I wanted to add in something, seriously. A lot of us are paid by cash, and they may feel that they don't have a claim. Well, if you're paid by cash, you can make a case, and you will not get into any trouble whatsoever. Okay. Es muy importante lo que acaba de decir Iris. Hay muchas personas que no le pagan por cheque, sino que le pagan por efectivo. No tiene nada de qué preocuparse. Como quiera, usted tiene sus derechos a través de compensación de trabajo. Todavía puede hacer un reclamo. Now, in addition, the person might also have another claim. You're not allowed to sue your employer because you're receiving your workers' comp benefits, your wages, and your bills being paid. But if there's what's called a third party, somebody else who helped contribute to the accident, you can have a case against them. The best way to explain this is use an example. Let's say I worked for the post office and I was making my deliveries, and the sidewalk in front of a big commercial building is all broken and raised, and I trip and fall and get hurt. The Postal Service would pay my workers' comp benefits, my wages, and my bills, but I could sue the owner of that building because the sidewalk's broken and have a claim against them. So there are different types of claims. So please, when in doubt, call us and we can go over and find all the different sources of recovery to you to maximize what you get. Hay diferentes formas, diferentes tipos de reclamos. Aparte de la compensación de trabajo que ya le está pagando el tiempo perdido, su beneficio médico, también puede hacer un reclamo contra una tercera persona que a lo mejor fue negligente en cómo su accidente sucedió. Por ejemplo, si usted es alguien que trabaja para el correo y está regando las cartas, está caminando en la acera, está trabajando normal, se cae, trompieza en una acera que a lo mejor está rota o defectuosa de alguna manera, ya usted no puede demandar a su empleador porque ya tiene su reclamo con compensación de trabajo y le están pagando todo lo necesario. Ahora sí se puede hacer un reclamo con el dueño de la casa o la propiedad a donde usted se cayó. Por eso es que es muy importante de que usted llame acá a la oficina inmediatamente porque se puede complicar la cosa un poco y queremos que usted consiga lo máximo que se pueda conseguir en su compensación. And also, very important, make sure you report the accident to your boss. They must be told,
so that we can get the insurance through workers' compensation for you. Es muy importante de que le reporte a su empleador lo más rápido posible cuando un accidente suceda. Ese reporte es importante porque se va a tener que necesitar cuando pongan el reclamo con compensación de trabajo. Así que por hoy eso es todo. Le queremos dar las gracias a todos ustedes, especialmente en un día tan especial como hoy. Es el día antes de Thanksgiving. Así que estamos aquí en la oficina, vestidos un poco casuales hoy porque vamos a decorar ya para Navidad. Y queremos darle las gracias a Supercanal, a nosotros en USA, a todos ustedes por permitirnos estar todos los lunes con ustedes. Gracias. Bye. Bye. Adiós.